Dios te bendiga de una manera especial y sobrenatural en esta hora. Lo invito a que abra su Biblia y su corazón en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor Jesús. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Santo es el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para nuestras vidas. Un tema donde el Señor siempre nos ha enseñado, donde el Señor siempre nos ha colocado en nuestro corazón. Y hoy el Señor quiere recordarte estas palabras. Hoy vamos a hablar de los falsos profetas y falsos maestros. Santo es el nombre de Jesús. Debemos de entender y saber que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Eso quiere decir que el enemigo, él está haciendo de la suya. Él está destruyendo hombres y mujeres. Está destruyendo adolescentes, jóvenes, a que no entiendan las Escrituras. Él está haciendo todo lo posible para que el conocimiento de ello nunca lleguen a la perfección. Pero le doy gracias a Dios de que tú estás en este lugar escuchando las Escrituras, la palabra del Señor. Pedro nos advierte a través del Espíritu Santo que también van a haber falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice la palabra del Señor en el verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino del Señor Jesucristo será blasfemado. Por eso usted tiene que tener en cuenta algo presente: conocer siempre la verdad. Dice las Escrituras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la palabra del Señor Jesucristo, tú eres una persona libre. Cuando tú conoces y escudriñas las Escrituras, no hay nadie quien pueda engañarte. Cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, cuando tú le pides discernimiento al Señor Jesucristo, cuando tú le pides ciencia y sabiduría al Señor, Él te encaminará a toda verdad. Por eso es importante entender este tema de parte del Señor Jesús. Falsos profetas y falsos maestros es lo que en estos momentos se están proyectando en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Hay falsas doctrinas, hay doctrinas de demonios. Hay profetas que están siendo controlados por el adversario, por el enemigo. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, diciéndonos Juan a cada uno de nosotros: amados, no creáis
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos profetas que profetizan, hay muchos profetas que predican, hay muchos profetas que se enfatizan en la palabra del Señor, pero verdaderamente no son enviados por Dios. Son enviados por el mundo. Son enviados por Satanás y sus demonios. Por eso usted debe de tener en cuenta algo presente. No todo el que está en un púlpito es de Dios. No todo el que ande con una Biblia es de Dios. No todo el que asiste a una iglesia es de Dios. El Señor Jesucristo, lo primero y lo exclusivo que le habló a sus discípulos fue en el libro de Mateo capítulo 24. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 24. Lo primerito que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos fueron estas palabras. Mateo capítulo 24, versículo 4 en adelante, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y aún así el Señor nos recuerda su palabra. Dice las Escrituras: respondiendo Jesús les dijo a cada uno de ellos, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, hay una gran cantidad de pastores, evangelistas y profetas, ministros, diáconos, que están engañando a un sinnúmero de personas. Y lo primero que el Señor Jesucristo, cuando principió su ministerio, les dijo a sus discípulos, diciendo, mirad que nadie os engañe. Tenemos que tener muy en cuenta algo presente y algo claro. El enemigo está haciendo de la suya. ¿Sabes por qué las personas están siendo engañadas? Porque no leen, no escudriñan las Escrituras. Porque no le dedican tiempo al Señor. No toman un tiempo para abrir las Escrituras y leer la palabra de Dios y decirle al Señor que les dé discernimiento, sabiduría. Hay muchas personas que carecen de esta manifestación en sus vidas. Pero dice el Señor, mirad que nadie os engañe. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1, la primera carta de Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ese es el tema de hoy, el tema que estamos hablando a través de la dirección del Espíritu Santo. Es un tema muy crucial, un tema muy importante, un tema donde nosotros no podemos olvidar. No podemos olvidar. Recuerda que el enemigo, el adversario, se viste como ángel de luz para engañar. Y él ha venido para engañar la humanidad, para engañar tu familia, para engañar tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos, y para engañar a un sinnúmero de personas que carecen de entendimiento y de leer las Escrituras. Santo es el nombre de Jesús. En el verso 5 de Mateo capítulo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Por eso hay que tener en cuenta y presente algo también. No podemos estar creyéndole a todo el mundo. Tú no le puedes estar creyéndole a todo el mundo. Cualquiera es pastor, cualquiera es predicador, cualquiera es un profeta, cualquiera es un evangelista, pero no cualquiera está haciendo las cosas correctas delante de Dios. No cualquiera está haciendo las cosas correctas en presencia del Señor Jesucristo. Hay muchos engañadores. Lastimosamente el evangelio hoy en día se ha convertido como fuente de ganancia. Fuente de ganancia. El evangelio
de hoy en día se ha convertido como un sistema de fuente de ganancia. Y eso lo está tomando el hombre a través del enemigo, porque el enemigo está introduciendo al hombre a la falsedad, al engaño, a la avaricia. Está introduciendo al hombre a la vergüenza. Por eso es importante entender las escrituras. No es asistir a una iglesia por querer asistir. No es convertirse seguidores de los pastores, de los evangelistas y profetas, no. Tenemos que tener en cuenta algo presente. El diablo se viste como ángel de luz. Como ángel de luz. Él ha venido para destruir a la humanidad. Porque a él le queda poco tiempo. Al enemigo le queda poco tiempo. Y él sabe que ese tiempo que le queda ya se está agotando. Y por eso él está arrasando a la humanidad al infierno. Por eso dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo primero que el Señor hoy nos quiere decir es esto: mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, versículo 4. Y en el verso 5 nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos van a engañar. A muchos van a engañar. Van a engañar. Engañarán a hombres, a mujeres, adolescentes y jóvenes. Y aún así hay muchas personas que están siendo engañadas. Hay un ciego guiando a otros ciegos. Y dice la palabra que si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos caerán en el hoyo. Por eso, no le creas a todo el mundo. No le creas a todo el mundo. Porque el diablo, el adversario, él también se sabe las escrituras. Él se las sabe al derecho y al revés. Él se las sabe. Dice las escrituras. Santo es el nombre de Jesús. Dice en el verso 11 de Mateo capítulo 24, verso 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice el Señor Jesucristo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. A muchas personas. El enemigo las va a engañar. Santo es el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. También dice las escrituras. Mira lo que dice las escrituras. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. Libro de Mateo capítulo 7. Abra su Biblia y su corazón. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice la escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así dice las escrituras. El Señor Jesucristo ya nos los dijo, pero Él aún nos quiere recordar sus palabras. A que estemos alerta, a que nos guardemos de estos hombres que proclaman ser de Dios, que se dicen ser de Dios, pero lastimosamente no lo son. Por eso el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, Él les dijo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por eso hay que tener en cuenta algo presente, y las Escrituras dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, hay que escudriñar las Escrituras. Si nosotros no escudriñamos las Escrituras, si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no amamos las Escrituras, ciertamente y obviamente vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento, cuando tú tienes la revelación de la palabra poderosa del Señor Jesucristo, a ti nadie te engaña. A ti nadie te engaña. Cuando tú andas en la simiente del Señor Jesucristo, en el conocimiento de Cristo, a ti nadie te engaña. Por eso dice las Escrituras: edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Santo es el nombre de Jesús. Hay muchas personas que aparentan ser cristianos y no lo son. Hay muchos que aparentan ser de Dios, pero no lo son. Son hombres y mujeres que se camuflan en el Evangelio. Por eso dice el Señor Jesús: guardaos. Así dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted no puede conocer el corazón de las personas, pero sí puedes conocer sus frutos. Porque la palabra del Señor dice, gloria al Señor Jesús, que por sus frutos los conoceréis. Podemos conocer los frutos de esas personas. Es muy importante entender las Escrituras. Es importantísimo entender las Escrituras. Es muy importante. Por eso, no esperemos a que los pastores nos hablen también. Nosotros también podemos tomar un momento, un minuto de nuestro tiempo y escudriñar las Escrituras. Es importante indagar, aprender, preguntar. Es importante investigar. La mayoría de las personas son engañadas porque no leen, porque no escudriñan las Escrituras. El 80% de la humanidad es engañada porque no escudriña las Escrituras. Pero cuando tú escudriñas las Escrituras, cuando tú le dedicas tiempo al Señor Jesucristo, cuando tú le pides al Señor Jesucristo discernimiento, sabiduría, el Señor te lo da. Cuando tú pides, el Señor te da. Pedí y os dará. El Señor, obviamente que Él te va a darte la sabiduría y el entendimiento. Por eso es importante, guardado de los falsos profetas. Guardado de los falsos profetas. Y también hay algo presente, algo claro, que creo que entiendas. Gloria al Señor Jesús. Le doy la bienvenida a las personas que están comentando, aquellas personas que se encuentran en esta transmisión. Gloria al Señor Jesús. Ayúdame a compartir la transmisión. Comparte la transmisión, por favor. Dale like. Suscríbete a nuestro canal de bendición. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Pedro. Vamos a irnos al versículo anterior. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice las Escrituras:
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuche esta palabra de parte del Señor. Escuche esta palabra de parte del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando un profeta habla, ese profeta está hablando lo que Dios le dijo. Pero ciertamente no. Ciertamente los profetas, algunos profetas, porque no son todos, son algunos que hablan conforme a sus propias concupiscencias, a lo que le dicta su corazón, pero no hablan conforme a la voluntad de Dios. No hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es allí donde viene el error, el engaño. Es allí donde viene la destrucción repentina para muchas personas. Porque no tienen el discernimiento, no escudriñan las Escrituras. Por eso es importante escudriñar los espíritus. Es importante escudriñar los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando tú escudriñas los espíritus, cuando tú investigas que si verdaderamente esa persona es de Dios, si verdaderamente ese profeta es de Dios, es importante. No es malo, es importante. Por eso, cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú tienes una comunión íntima y personal con el Señor, cuando tú vives en el Espíritu, no según la carne, cuando vives en el Espíritu, tú estás conectado, sincronizado con Dios. Es allí donde el Señor te da el discernimiento, donde el Señor te lleva más allá de lo espiritual, donde tú puedes percibir, donde tú puedes conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es importante convertirse espiritual. Y cuando tú te conviertes espiritual, tú te conviertes una persona hacedora de la palabra, una persona conocedora, una persona que vive la voluntad de Dios, que vive los términos de Dios, que vive la palabra de Dios, que no solamente tú la tienes por como el oír, sino como por el hacer. La palabra la conviertes un hábito especial en tu vida. Y es allí donde el Señor te da el discernimiento, donde el Señor te da el saber y la sabiduría, para que puedas entender lo que verdaderamente es de Dios y lo que no es de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Por eso, en estos tiempos peligrosos, van a haber falsos maestros y falsos profetas. Van a haber falsos maestros y falsos profetas. Ellos le harán creer a las personas que son de Dios. Le harán creer a los hombres y a las mujeres que son de Dios, a los jóvenes, adolescentes y aún hasta a los escogidos de Dios. Ellos le harán creer que ellos son de Dios y engañarán a muchas personas. No todo el que tiene una Biblia en su mano es de Dios. No todo el que predica bonito es de Dios. No todo el que hace señales y prodigios es de Dios. Cuidado con eso. Por eso dice la Escritura, no me acuerdo en qué pasaje está, pero dice las Escrituras, dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, que en aquel día me dirán, Señor, no profetizamos. Dice la palabra del Señor, que en aquel día me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales, muchas cosas. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí. Así dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que esas personas, ellos piensan que hacer señales, ellos piensan que hacer prodigios y milagros van a ser salvos. No,
No, jamás. No, el Señor un día les dirá a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso dice las escrituras, dice que no nos convirtamos oidores, sino hacedores de la palabra. Debemos de vivir la palabra, colocarla por obra y por práctica en nuestras vidas. Por eso es importante entender y saber que muchos falsos profetas harán prodigios y señales. Harán tantas cosas que engañarán, aun si fuera posible, los escogidos. Por eso, no se deje engañar. La mejor solución, la mejor cosa que tú puedes hacer para no ser engañado es leer las escrituras, escudriñar las escrituras. Cuando tú escudriñas las escrituras y cuando tú tienes el discernimiento y la sabiduría de Dios, cuando tú indagas, investigas, tú estás dispuesto para enfrentarte a cualquier pastor, a cualquier predicador y hablarle sobre la verdad. Recuerda que el Espíritu Santo, Él no es de error. El Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. En el Espíritu Santo no hay error, no hay margen de error. No hay nada de error. Siempre está allí la verdad, el conocimiento absoluto, puro. Está siempre la verdad. Por eso es importante cuando nosotros acudimos al Señor primeramente, cuando le decimos, Señor, muéstrame, dame el discernimiento, dame la sabiduría, dame la inteligencia, la ciencia, para poder entender tu palabra. Entender tu palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. Pedirle, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para yo poder entender tu palabra. Hay predicadores que predican muy hermoso, pero lastimosamente no son de Dios. No son de Dios. Tienen elocuencia, tienen mucho saber, se saben versículos, han estudiado muchísimo, pero no son de Dios. No son de Dios. Y hay que tener en cuenta esto. No se deje engañar. No se deje engañar por cualquier palabrero. Cualquiera persona en estos momentos puede sacar un bafle, un púlpito y predicar en la calle. Y decir que él es pastor, fulanito de tal, que él es un hombre importante y todo lo demás. Pero cuando tú tienes el discernimiento, cuando tú tienes la sabiduría absoluta de parte de Dios, ni el mismo diablo te engaña. Santo es el nombre de Jesús. Así que, hermanos, siempre estén alerta. Siempre estén alerta. Dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparse de nuestra salvación, de hacer las cosas correctas ante Dios, de vivir para Cristo, de vivir en el Espíritu, de hacer las cosas correctas delante de Dios, de caminar correctamente ante Dios y sobre todo obedecer más a Dios que los hombres. Obedecer más a Dios que los hombres. Obedecer más a Dios que los hombres. Es importante, importante. Usted no puede ser una persona manipulada por el hombre. No, eso es lo que están haciendo hoy en día. Hoy en día hay mucha manipulación en la iglesia. La iglesia se ha convertido en una iglesia manipuladora. Hoy en día aterran a las personas. A tantos mandamientos, a tantas doctrinas de demonios. Es importante y muy crucial que usted escudriñe las escrituras. El evangelio hoy en día está siendo manipulado, claro. Y ese evangelio manipulado, manipulan a la gente.
aterrorizan a la gente y tantas cosas y esto y lo aquello. Pero lastimosamente la gente se deja manipular porque ellos no leen las escrituras, porque aún están cegados sus ojos. Tienen ojos, pero lastimosamente no pueden percibir la verdad. Están encadenados, atados a la mentira, atados a la falsedad. Son títeres. Por eso usted, a partir de este momento, usted empieza a leer, a indagar, a preguntar. Si no sabe, pregunte. Preguntar no es malo. Ni tampoco te convierte un analfabeto. No, pregunte. Si tú no sabes, pregunta. Pregunta, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? ¿Será que esto está correcto, lo otro? Eso es enriquecerse espiritualmente. Por eso es importante. Cuando tú conoces los mandamientos, cuando tú conoces verdaderamente el sistema espiritual de Dios, tú eres una persona libre, una persona que te conllevará a la libertad. Es ahí donde el Espíritu Santo, Él te guiará siempre a toda verdad. Él nunca te va a guiarte al error. Jamás. Él siempre te va a guiar a toda verdad. Por eso no se deje engañar. No se deje engañar. ¿Sabes cuántas iglesias hoy en día están engañando a un sinnúmero de personas? Cantidades de personas. Muchísimas personas están siendo engañadas. Por eso el Señor Jesucristo un día les dijo a sus discípulos: dejarlos. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y así, hay pastores ciegos, evangelistas ciegos, espirituales, y convierten su congregación ciega. Una congregación que no tiene unción, no tiene discernimiento. Una congregación que está pobre espiritualmente, porque está siendo manipulada por el hombre. Manipulada por el hombre. Ciertamente un evangelio muy natural, muy pobre. Un evangelio que ha perdido su esencia. No, ese no es el evangelio que predicamos. Nosotros predicamos el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. Por eso dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay que buscar esa edificación y extenderla. Preguntad por las sendas antiguas. No podemos cambiar el evangelio. Tenemos que seguir el evangelio. El hombre ha cambiado. La iglesia ha cambiado, claro que sí. Pero el evangelio de Cristo jamás podrá cambiar. Porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que no hay por qué preocuparse por eso. Tenga en cuenta esto presente. Lléveselo en su corazón. No le crea a todo pastor, a todo predicador, a todo profeta, a todo evangelista. El diablo, él tiene sus profetas, sus evangelistas. Él tiene también los suyos. Así como el Señor también tiene los suyos también. Así que hay que siempre escudriñar quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién fue enviado por Dios y quién no fue enviado por Dios. Así que escudriñe las escrituras. No le dé pereza. No le dé pereza de escudriñar. Tómese un minuto de su tiempo antes de dormir. Lea las escrituras. Lea las escrituras. Y léala y léala. Y si no entiende, pídala al Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor en Jeremías capítulo 33, versículo 3? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú le aclamas al Señor y le pides: Señor, dame discernimiento, sabiduría para entender tu palabra, el Señor te da el conocimiento. El conocimiento. Por eso dice la palabra: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No podemos inventar tanto cuento barato.
No podemos mezclar el evangelio, la palabra de Dios, con las palabras de los hombres, con las concupiscencias de los hombres. No podemos introducir herejía en la palabra del Señor. Debemos de hablar la verdad. Muchos profetas en estos momentos están engañando, están tomando el evangelio como fuente de ganancia para enriquecerse, para tener bienes, para tener muchas cosas. Pero le doy gracias a Dios de que tú estás en este lugar, escuchando las Escrituras de parte del Señor Jesús. Un abrazo para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.